Las crisis existenciales mantienen en vilo a la población mundial. El inminente colapso financiero también está en boca de casi todos. Muchas personas ya se encuentran en estado de shock, puesto que el mundo ya se ha visto sacudido por varios cracks financieros, como el Viernes Negro de 1929 o el colapso de 2008. Cada vez la gente perdía sus pertenencias. Y ahora está a punto de producirse la crisis definitivamente mayor y más grave. La gigantesca montaña de deuda sobre la que se asientan casi todos los países del mundo no augura nada bueno. Pero, ¿por qué se producen las crisis financieras mundiales? ¿Y por qué la próxima va a ser la mayor y más grave? ¿Cuáles son exactamente las consecuencias? ¿Cuáles son las causas? ¿A quién afecta más? ¿A quién beneficia? ¿Tiene esto algo que ver con el gran reinicio? ¿A cuándo ascenderá? ¿Puede detenerse? En este programa exploramos estas cuestiones. Estalla una gigantesca burbuja de deuda, parte del gran reinicio. La fundación del sistema de la Reserva Federal, Fed, en 1913 en Estados Unidos como sistema bancario privado, condujo al establecimiento de un cártel bancario que operaba a escala mundial. El monopolio de la creación de dinero pasó por ley a manos de unos pocos banqueros importantes de Wall Street. La instalación del BPI en 1930, así como el FMI y el Banco Mundial en 1944, ambas organizaciones especiales de la ONU, garantizó una mayor expansión del poder. Conceden préstamos gigantescos de la nada como dinero fiduciario y llevan a naciones enteras a la ruina con sus exigencias de reembolso. Con la ayuda de la Agenda 2030 de la ONU, por fin se está impulsando este desarrollo. Ella exige a sus Estados miembros que gasten miles de millones en hacer frente a crisis orquestadas a escala mundial. Según el experto económico Ernst Wolf, esta gigantesca burbuja de deuda artificialmente inflada es mucho mayor que la suma de todos los recursos mundiales, infraestructuras, recursos naturales, etc. Por lo tanto, nunca puede anularse. El estallido de esta burbuja de deuda, preparada durante mucho tiempo y deliberadamente diseñada, tiene por objeto anunciar una reorganización global completa, el gran reinicio. Esto prevé la expropiación completa y la privación de derechos, incluso la esclavitud de los ciudadanos bajo los oligarcas financieros. El gran reinicio y la Agenda 2030. El Gran Reinicio es el nombre de la agenda del FEM y las organizaciones no gubernamentales asociadas, las llamadas ONG, para hacerse con el poder mundial. Las ONG están controladas por oligarcas financieros. Están controladas por los bancos centrales que dominan el sistema monetario desde hace más de 100 años. A través de sus gestores activos como BlackRock y Vanguard, amasan fortunas gigantescas, así como oro, grupos industriales, gas, petróleo, materias primas, terrenos e infraestructuras públicas. Corrompen a los principales responsables políticos, industriales, militares y judiciales del mundo y los vinculan a sus gobiernos en la sombra, como el Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, las reuniones del FEM en Davos y otros. Este círculo tiene la Agenda 2030 del FEM y la ONU implementada a través de leyes que determinan el destino a través de políticos obedientes. Estas, a su vez, conducen a la expropiación de los pueblos mediante impuestos ruinosos y exigencias de reparto de cargas, así como a la esclavitud total de todos los pueblos mediante el dinero digital programable, el control sobre los alimentos, la energía y la salud, y mediante las tecnologías de vigilancia. ¿A quién afectaría el estallido de la burbuja de la deuda y quién se beneficiaría? En 2005 se produjo un cambio en la legislación sobre quiebras en Estados Unidos. Desde entonces, los activos de los clientes ya no pueden reclamarse, ni siquiera en casos de fraude bancario. Todos los activos se transfieren a la masa de la quiebra. Sin embargo, este cambio de la ley no afecta a todos los acreedores, es decir, no a los pocos privilegiados, los acreedores garantizados. Se trata de los bancos fundadores de la Fed y sus filiales, incluso el JP Morgan Bank. Cuando Lehman Brothers se hundió en 2008, por ejemplo, solo el banco JP Morgan recuperó sus activos a pesar de las transacciones financieras fraudulentas. En aquel momento, el juez del procedimiento declaró expresamente que JP Morgan formaba parte del grupo protegido.
Esto deja claro que a espaldas de la población la legislación se ha modificado de tal manera que el clan en torno a la Fed sobrevivirá a cualquier quiebra bancaria, mientras que todos los demás perderán todos sus activos. Dinero fiduciario. ¿Cómo surgió la burbuja de la deuda? El 23 de diciembre de 1913, la ley de la Reserva Federal introdujo el sistema bancario central privado Fed en Estados Unidos. Se convirtió en un modelo para la posterior creación de bancos centrales y bancos centrales de emisión en todo el mundo. La Fed es un cartel de grandes bancos que tiene el monopolio de la creación de dinero. El dinero se crea de la nada en forma de crédito mediante simples operaciones contables. Este principio de dinero fiduciario, es decir, crear dinero de la nada, permite a los bancos afiliados multiplicar de la misma manera el dinero recién creado. Sin embargo, también se cobrarán intereses e intereses compuestos hasta que estos préstamos aéreos se devuelvan en su totalidad. Debido al monopolio de creación de dinero, el dinero para esto también debe obtenerse de la Fed y sus vástagos en forma de préstamos siempre nuevos. Este préstamo de dinero con interés e interés compuesto crea una gigantesca burbuja de deuda. El resultado, mientras que la cantidad de bienes en el mundo solo se ha cuadriplicado en los últimos 30 años, la cantidad de dinero se ha multiplicado por 40. Fed, el sistema financiero increíblemente descarado. Desde la introducción de la Fed en 1913, los banqueros privados han podido por ley conceder préstamos sin reservas ni garantías como una pura transacción contable y crear así dinero de la nada. Los clientes de los bancos, por su parte, tienen que depositar sus activos como garantía de este dinero prestado sin valor y, hasta que el préstamo se devuelva en su totalidad, incluso pagar intereses e intereses compuestos. Y en cada caso, es decir, reembolso e intereses con activos reales. En el caso de Estados Unidos, los ciudadanos deben pagar $1 billón al año a los banqueros a cambio de nada. Con este juego de manos del dinero fiduciario, los grandes bancos pudieron apoderarse de prácticamente toda la riqueza nacional estadounidense. El magnate del automóvil, Henry Ford, lo dijo muy bien hace unos 100 años. Si la gente entendiera el sistema monetario, tendríamos una revolución antes de mañana por la mañana. ¿Quiénes son los padres fundadores de la Fed? Paul Moritz Warburg, junto con John D. Rockefeller y Nelson Aldrich, es considerado el principal impulsor del Banco Central estadounidense Fed, fundado en 1913. Los Warburg están considerados la segunda familia bancaria más importante del mundo después de los Rothschild. En 1798, los hermanos Moses Marcus y Gerson Warburg fundaron en Hamburgo el Bankhaus Warburg, más o menos al mismo tiempo que el Banco de los Rothschild. En 1814, los Warburg se convirtieron en uno de los primeros socios comerciales de Rothschild en Londres. Moritz Warburg completó su formación con los Rothschild en Italia y París. Su hijo Max Warburg completó parte de su aprendizaje en Newport, la sede londinense de los Rothschild. Unos años más tarde, en 1910, Nelson Aldrich y ejecutivos bancarios de JP Morgan, Rockefeller y Kuhn Loeb se retiraron durante 10 días a una reunión ultrasecreta en la isla de Jekyll, en el estado norteamericano de Georgia. Nelson era un político de alto rango y al mismo tiempo socio del banco de inversiones JP Morgan y suegro del acaudalado magnate del petróleo John D. Rockefeller Jr. Entre los ejecutivos que asistieron a Jekyll Island se encontraban Frank Vanderlip, presidente del National City Bank de New York, asociado a los Rockefeller; Henry Davison, socio principal de la JP Morgan Company; Charles Norton, presidente del First National Bank de Nueva York; y Andrew Piatt, destacado economista de Harvard. Paul Moritz Warburg de Kuhn Loeb & Co. presidió la reunión y redactó el esbozo de lo que se conocería como el Plan Aldrich, un plan para la reorganización del sistema bancario y monetario, piedra angular de lo que más tarde se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. La finca donde se habían reunido pertenecía al hombre que en aquel momento era considerado una araña en la telaraña de la industria financiera, John P. Morgan. El secretismo era, por tanto, necesario para iniciar con éxito esta maniobra única contra el pueblo estadounidense, la democracia y las grandes finanzas competidoras.
Tan astuta y secretamente como se desarrolló el plan, la enmienda a la ley fue aprobada 3 años después, el 23 de diciembre de 1913, un día antes de Nochebuena, por el diezmado Congreso con 43 votos a favor y 25 en contra. Ese mismo día, Woodrow Wilson, recién elegido presidente de Estados Unidos, firmó la ley de la Reserva Federal, creando así el Banco Central estadounidense, la Fed. El derecho de Estados Unidos a crear dinero y poder mundial para el siglo siguiente se transfirió a 8 familias, entre ellas Warburg, Rockefeller y Morgan, y sus bancos privados. Paul Moritz Warburg se convirtió en miembro del primer Consejo de Supervisión de la historia de la Fed. Durante la Primera Guerra Mundial fue nombrado vicepresidente de la Junta de Supervisión de la Reserva Federal. Como miembro del personal asesor, Warburg siguió vinculado al Banco Central estadounidense hasta 1926. En 1921, Paul Moritz Warburg también se convirtió en el presidente fundador del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, una plataforma privada para operaciones de influencia internacional que operaba en segundo plano. Ocupó el cargo de miembro de la Junta del CFR hasta su fallecimiento en 1932. El coronel Elisha Garrison, amigo de los presidentes estadounidenses Roosevelt y Wilson, describió a Warburg como el impulsor de la creación de la Fed, pero etiquetó claramente al barón Alfred Rothschild de Londres como el cerebro. La dinastía Rothschild ya había querido instalar en Estados Unidos un banco central bajo su control en varias ocasiones. El hecho es que Estados Unidos estaba prácticamente gobernado desde Inglaterra en 1910 y lo sigue estando en la actualidad. Los 10 mayores holdings bancarios de Estados Unidos están firmemente en manos de determinados bancos, todos ellos con sucursales en Londres. Se trata de JP Morgan Company, Brown Brothers Harriman, Warburg, Kuhn Loeb y Henry Schroeder. Todos ellos mantienen estrechos vínculos con la casa de Rothschild, sobre todo a través del control de Rothschild de los mercados monetarios internacionales mediante la manipulación del precio del oro. Cada día, el precio del oro en el mercado mundial se fija en la oficina londinense de N.M. Rothschild & Company. ¿De qué naturaleza son los padres fundadores de la Fed? Nelson Aldrich era miembro de la masonería. Entre otras cosas, era fideicomisario de la Gran Logia de Rhode Island. El dólar estadounidense es la unidad monetaria oficial de Estados Unidos. El billete de $1 circula en su forma actual desde 1935. Una mirada más atenta revela algunos hechos sorprendentes. Una de las 2 inscripciones del reverso del billete de $1 reza Novus Ordo Seclorum. Esto es latín y significa un nuevo orden de los tiempos. Encima está el ojo de la providencia sobre una pirámide de ladrillo incompleta. De hecho, el llamado ojo de la providencia sigue siendo hoy un simbolismo central de las logias masónicas. La pirámide egipcia de ladrillo es una referencia a la sociedad secreta de los Illuminati. Por cierto, la pirámide se añadió al billete de $1 en 1935 bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Roosevelt fue un miembro muy activo de la masonería y recibió a numerosas delegaciones masónicas en la Casa Blanca durante sus años presidenciales. El número romano que aparece en el escalón inferior de la pirámide inacabada del billete de $1 representa el año 1776. Sin embargo, no hace honor al año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, sino a la fundación de la orden masónica Illuminati por Adam Weishaupt en Ingolstadt en 1776. El símbolo de la sociedad secreta es el búho de Minerva. Y, curiosamente, un pequeño búho blanco asoma por detrás del número 1 en la esquina derecha del anverso del billete de $1. La naturaleza de la masonería salió a la luz poco después de su fundación. Durante la Primera Guerra Mundial, la Fed apoyó a los principales bancos en la concesión de préstamos a varias naciones en conflicto. De este modo, pasaron a depender permanentemente de las altas finanzas estadounidenses, lo que les convirtió en los verdaderos vencedores de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense fue declarado moneda de reserva mundial. Esto dio a la Fed la supremacía sobre todos los bancos centrales y la convirtió en la verdadera vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Fundación de la Fed a través de la conexión con la política.
Desde tiempos inmemoriales, la gente siempre se ha casado con vistas a masa, riqueza y poder, como ocurrió cuando John D. Rockefeller Jr., hijo único de John D. Rockefeller Sr. y el hombre más rico de Estados Unidos, se casó con Abby Aldrich, hija única de Nelson Aldrich, en otoño de 1901. Era el líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, sin cuya aprobación no podía aprobarse ninguna ley federal. Era tan poderoso que la prensa le llamaba el director general de la nación. Este matrimonio, es decir, la fusión estratégicamente perfecta de dinero y política, sentó las bases políticas para la introducción legal del Banco de la Reserva Federal en 1913. ¿Qué tiene que ver la Fed con el hundimiento del Titanic? El propietario de la White Star Line, una flota de barcos y por tanto más tarde también del Titanic, era JP Morgan, el cofundador director central de la Fed desde 1902. Ya se tratara de la red ferroviaria, la electricidad, el carbón o el telégrafo, tuvo algo que ver en todo. Solo que no tenía acceso al acero de Carnegie ni al petróleo de Rockefeller. Era tan poderoso porque era el único estadounidense que gozaba de la confianza de los financieros de Londres, París y Berlín. El banco Morgan & Company, con sede en el número 23 de Wall Street, fue la clave de la revolución industrial en Estados Unidos hacia 1900. Era prestamista, accionista y, en aquella época, el banco central inoficial de Estados Unidos. JP Morgan pertenecía a un círculo de banqueros criminales que querían establecer el sistema de la Reserva Federal, Fed, en Estados Unidos. A bordo del viaje inaugural de su transatlántico de lujo Titanic iban personas muy influyentes y adineradas, como Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y otros grandes industriales y banqueros, pero sobre todo John Jacob Astor. En aquella época era una de las personas más ricas del mundo. Este influyente grupo quería impedir la Fed y frustrar así los planes estratégicos globales a largo plazo de los oligarcas financieros. Por lo tanto, Astor y su círculo deberían ser eliminados discretamente. Cuando JP Morgan provocó deliberadamente el hundimiento del Titanic, la tripulación de este impidió por la fuerza que los Astor y sus aliados se salvaran. Su muerte en 1912 marcó el final de la resistencia a la fundación de la Fed mediante el hundimiento deliberado del Titanic. JP Morgan canceló su participación en el viaje en el último momento y previó que no embarcaría en el Titanic. Una salida al endeudamiento total de las naciones. La deuda crediticia del dinero fiduciario vuelve a la nada mediante una reducción de su valor. Según el experto en finanzas David Webb, el colapso financiero que se avecina es como una partida de Monopoly en la que todas las fichas del tablero y todo el dinero son retirados a la banca por los principales oligarcas. Y entonces estos señores de arriba dicen, empecemos un juego nuevo. Empecemos por la base donde nosotros lo tenemos todo y tú no tienes nada. ¿Quieres que te prestemos algo? Pero las naciones que actualmente se ahogan en deudas no tienen que ir tan lejos, porque hay una salida. La narrativa de los principales oligarcas financieros debe ser sustituida por la nueva jerga global de las naciones, a saber, ahora viene el recorte de la deuda global para todas las naciones que han caído en el crédito de dinero fiduciario de la nada. En otras palabras, la condonación de la deuda de todos los estados-nación que han sido maltratados, saqueados y efectivamente expropiados por el FMI, el Banco Mundial y los bancos centrales, y la devolución de todos los recursos incautados. Porque, al igual que el crédito se creó de la nada, las deudas crediticias también deben volver a desaparecer en la nada. Conclusión. La oligarquía financiera mundial es tan aterradora como el reino del terror del Mago de Oz. En otras palabras, se hincha a sí mismo de manera pomposa y amenazadora y aterroriza a la gente. Pero, si se mira detrás de la cortina, no hay nada detrás de ella. Los enredos con la masonería, el hundimiento del Titanic, el descarado sistema financiero, etc., demuestran que el principio operativo de los oligarcas financieros es el engaño y la decepción. Vive únicamente de la participación de los crédulos y del afán de lucro. Sin este seguimiento, el reino del terror de la oligarquía financiera mundial se derrumbará como un castillo de naipes. Por lo tanto, la exposición y la difusión, así como la creación de redes y la desobediencia civil solidaria, son salidas eficaces.